recuerdo. Muy buenas noches a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a La Vena Abierta. Hoy tenemos invitados, porque también ha regresado a la casa, pues, nuestro querido amigo Wilson Benavides, con quien vamos a comentar algunas cosas de lo sucedido en esta semana. Eh, Se nos fue Don Guillo, no sé a dónde se nos perdió, pero ya vamos a ver, esperemos que ya regrese para que se haga cargo él del programa. También le damos la más cordial bienvenida a Paulina Pérez, con quien también estamos dándole la bienvenida, y obviamente a Marco Aníbal Navas, a quien le hemos invitado el día de hoy para conversar de algunos temas. Muy buenas noches, estimados compañeros. Buenas noches, Wilson. Hola Cecitar, Pauli, buenas noches. Ingeniero Marco, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por aceptar la invitación. Creo que la patria vive momentos complicados y necesitamos más espacios de reflexión a por dónde, eh, cuáles serían las salidas a la situación actual del país. Gracias por acompañarnos, Marco. Gracias, estimado Wilson, estimado Cecitar, ¿cómo está? Guillermo, un abrazo. Estimada Paulina, muchísimo gusto y pues a sus órdenes y a la disposición de ustedes. Muy buenas noches, compañeros Cecitar, Wilson, Guillermo. Un gusto contar con su presencia, Marco Aníbal. Bien lo dijo Cecitar, queremos hacer un recuento de lo que ha sido realmente esta semana, un poco en este programa, un poco de humor también, que siempre cae bien para los viernes, y hablar de algunos temas que creo que es importante dejar claro a la gente, porque la manera de ir construyendo cosas, de ir construyendo propuestas, también es el hecho de ser frontales. Y creo que en este momento, con la pandemia, con toda esta crisis política que ya tenemos por los 3 años, lo más sacrificado realmente ha sido la verdad, pero hay una cosa más todavía, más sacrificada, que creo que es la frontalidad, ¿no? O sea, decir las cosas como son, dejarnos de andar diciendo lo políticamente correcto o lo que no genere molestias, o cargarnos ante una serie de circunstancias y de situaciones que, lejos de construir, nos están llevando, más bien nos están jalando, ¿no? Son cadenitas y piedras que nos siguen jalando al fondo del río. Y creo que de esas cosas es de las que tenemos que hablar y empezar a que la gente se libere, ¿no? Creo que al Ecuador le hace falta es frontalidad, decir las cosas como son, para poder plantearnos realmente propuestas para construir para reconstruir lo que nos dejen de este pobre Ecuador. Pauli, bueno, yo sí me desconecté un ratito, se me fue el internet, pero aquí estoy. Aquí estamos, como siempre,
Primero, darle la bienvenida a Marco Aníbal. Queríamos invitarle precisamente a compartir con nosotros, porque el día de ayer especialmente hubo un furibundo ataque en redes, precisamente por lo que está diciendo Paulina, ¿no? Por hablar con frontalidad, por decir las cosas como son. Bueno, puede ser de que a alguien no le guste, cierto es, porque las verdades duelen. Y eso es una máxima. Que el Twitter de Marco Aníbal ha causado pánico en la soldadesca digital de la Revolución Ciudadana. Sí. Ha habido unos cuantos mandos altos y mandos medios que han pagado piso, como dirían. O sea que hay bajas por ahí, Parece que hay bajas luego de este escaramuza, dirían en el 95, una escaramuza por el tema del Twitter de Marco Aníbal, ¿ah? A ver, para mí particularmente, siempre es un gusto hablar con Cecitar, Armando, porque yo empecé con César y Olger Guerrero de la Cruz en Ecuador Inmediato, ¿se acuerda? Así era, así fue. Y en Ecuador, país de contrastes. Exactamente. Y nos acostumbramos a decir la verdad. Sin tapujos, ¿se acuerda? Así. Y grabábamos a la hora que sea, porque yo era un analista que me decían, venga, me llamaron una vez a hacer análisis, me acuerdo que Olger, cada 15 días del área internacional, y nos fue también que me llamaban cada lunes, y después era cada momento, y fue maravilloso hacer radio con Cecitar y con Olger, y es un recuerdo fuera de serie. Pero decíamos las cosas frontales, nunca nos callamos, de nadie, absolutamente de nadie. Y en mis redes sociales soy igual, y evidentemente en este último tiempo que yo he estado totalmente alejado de todo lo que es entrevistas, salvo en las redes sociales por situaciones familiares que estoy atravesando, eso no quiere decir que no esté pendiente del país, porque evidentemente me está afectando. Y nos está afectando. Y cada vez más nos está afectando este desastre nacional, que ha sido generado evidentemente por estos 3 años de desgobierno de Lenín Moreno. Eso es claro. El responsable real de esto se llama Lenín Moreno. Pero Lenín Moreno salió de la Revolución Ciudadana que ya no existe. La Revolución Ciudadana se acabó el 24 de mayo del 2017. Ya no hay, ya no existe. ¿Sí? Del 2007 al 2017 hablemos de Revolución Ciudadana. En adelante ya no hay, eso ya no existe. Que un bloque se llame Revolución Ciudadana en la Asamblea es otra cosa. Pero Moreno se encargó de acabar el proceso de la Revolución Ciudadana. ¿Sí? Pero eso nadie puede desconocer que él provino de ahí. Como cualquier cantidad de gente que esté en este instante en el gobierno. Si a eso se puede llamar gobierno, yo lo llamo desgobierno de ineptos, régimen de fascistas y camarilla de miserables, porque es lo que son. El Twitter de ayer fue porque ya llegó el colmo de la indignación. ¿Cómo pude haber dado yo votos para que lleguen a la Asamblea y al Ejecutivo por estos delincuentes? Porque yo voté por Lenín Moreno, voté por la lista 35 y voté por evitar paraísos fiscales en la consulta popular. ¿Y por qué lo hice? Porque no me tocó más, porque yo iba a anular mi voto. Y al leer el plan de acción de Guillermo Lasso dije, si gana Guillermo Lasso y se aplica esto, Ecuador colapsa. Y eso lo dije en un medio de comunicación, Pichincho Universal, lo dije en Dardo Electoral. Y ahí estuvo presente Washington Yepes. Yo lo dije, si esto se aplica en el Ecuador, Ecuador colapsa. No me equivoqué. Eso fue lo único que me hizo votar por Moreno, porque yo iba a anular mi voto. Yo nunca hice campaña por Lenín Moreno. Hice campaña denunciando todo el desastre de 1 millón de empleos de Guillermo Lasso. Y no me equivoqué. Y en este momento,
Cuando la economía está totalmente destrozada y el país está en el colapso más grande de su historia, porque esto ha superado inclusive el feriado bancario, se ha llegado a tal nivel de corrupción, tal nivel de destrucción del país, que no respetan ni la muerte, ni el dolor de los ecuatorianos. ¿Qué nivel de corrupción? Nunca se ha visto algo así. Nunca. Si el proceso de la Revolución Ciudadana, que fue un proyecto que tuvo visos de corrupción, que tuvo visos de autoritarismo, que tuvo visos de perdurarse inconstitucionalmente en el poder, sí, porque eso fue el proyecto de la Revolución Ciudadana también. Y que tuvo mucho figureteo también, Marco Aníbal, mucho figureteo de gente con escasísima formación ideológica. Exactamente, pero fue un proyecto que socioeconómicamente cambió la cara del Ecuador. Están los indicadores ahí, por favor, esa es la verdad. ¿Hubo corrupción? Sí. ¿Hubo autoritarismo? Sí. ¿Hubo absolutamente la decisión inclusive de prolongarse en el poder? Sí. Lo que bien dice Wilson, no hubieron cuadros suficientemente sólidos en lo ideológico, en lo académico, en lo profesional. La Revolución Ciudadana fue Correa, Glass, 10 más y punto. Les guste o no, es la verdad. Y eso se debe evitar en el 2021 porque las condiciones para la recuperación del poder de un proceso progresista, antisistema, antiniberal, nacional, popular, de izquierda, que eso soy yo. Yo soy una persona de ideología progresista, soy antiniberal, antisistema, soy nacional, popular y de izquierda. Y quien me conoce sabe que lo mío es tremendamente ideológico. Yo no sigo personas, yo sigo ideas. Ideas. Pero llegar al punto de ver esos cuadros que llegaron al poder en el 2017, un Mendoza, un Litardo, y toda la traición que se ha dado, dice, oh, discúlpeme pues, ¿qué bastaba para ser parte de la Revolución Ciudadana? Gritar loas al Che, viva Fidel, viva Cuba, viva Venezuela, viva Chávez, hasta la victoria siempre. Y con eso entrabas a la Revolución Ciudadana. ¿A qué? Pero ahí es clave, y traigo a la memoria de ustedes, y lo pongo sobre el tapete virtual, por cierto, dos frases que para mí calaron hondo en plena época de consolidación, si cabe el término, de la Revolución Ciudadana. La una, la de Fabricio Correa. No sé si ustedes recuerdan cuando él dijo, esto de hasta la victoria siempre es hasta la victoria secret. La una. Y la otra de Carlos Michelena, el cómico de El Parque Elegido, que él dijo, esto no es una revolución, esto es un rebulicio. A mí esas dos frases, esas dos definiciones de distintos ámbitos, calaron calaron fondo, tocaron fondo en mi perspectiva, porque eran frases llenas de verdad a la luz del tiempo, llenas de sentido sobre todo. Como bien dice Marco, era una camarilla, un grupo de no más de 15 personas las que encabezaban el proyecto. El resto no digamos, había. El resto no había, o sea, no esa es la exacto. verdad. Entonces, Exacto. definitivamente no podemos hablar de un proceso revolucionario, sino de un proceso de profundas reformas, de un proceso progresista, de un neodesarrollismo, de un neokeynesianismo, sí. Pero prácticamente el personalismo, el voluntarismo fue lo que primó. El resto, aunque duela, y es la verdad y se vio en la Asamblea Nacional, por favor, el 60 o 70% de la bancada de Alianza País abandonó todo principio del correísmo y de la Revolución Ciudadana. Los que se quedaron han sido realmente los que evidentemente han afrontado lo que ha sucedido, pero eso es decidor. No hubo un proceso revolucionario, no se formaron cuadros, no hubo un movimiento de masas que soporte el proceso. Con un chasquido de dedos todo desapareció. Todo desapareció. Yo quisiera decir una cosa. Pauli,
Una cosa, Wilson, que creo que hay que irse un poquito más atrás, creo que es importante porque, como César siempre dice, ¿no? Esta memoria que es fragilita, sí, que te acuerdas lo de ayer, pero no te acuerdas de hace 3 semanas. Yo siempre recuerdo la farra de la victoria del 2013, entre comillas, victoria, porque se perdieron la mitad de las juntas parroquiales que estaban en manos digamos que del correísmo o de Alianza País. Quito. ¿No? Habían como 900 juntas parroquiales y bajamos a 400, además de esas 400 que quedaron en alianzas. Se perdieron alcaldías. Pero ojo, se puso, mira, se hizo la encuesta para que gane, que le daba toda la ganancia para la prefectura de la SUAY de Humberto Cordero. El gobernador, ex gobernador de la SUAY, justamente. Claro, que ya era gobernador, era gobernador y podía ser prefecto, tenía todas las de ganar. Yo vi esa encuesta. Y resulta que al Corcho Cordero se le ocurrió y puso, porque así era que nos llamaban a todos. Yo estuve en esas asambleas, en estadios de Alianza País, donde te decían, se aprueba, sí, alcen la mano, se bajaba. Eso no era votar, primero, para empezar, ¿no? Porque además les contaban a los que estaban adelante. Y antes de esa elección del 2013, ya te digo, le pusieron a una señorita María Caridad algo. Vázquez, María Caridad Vázquez, del Consejo Nacional de Competencia. En su discurso, que era el cuadrazo de la SUAY, que en su discurso dijo, que yo no me olvido, así como tú dices frases que a uno le calan, que a mí desde el 2013 yo empecé a hablar, y me ha ido como le fue a Marco Aníbal ayer por su tweet, me ha ido ya como estos 4 años, o 6 años, me han dado palo, me han acusado de todo, pero yo me cansé cuando ella dijo mi apellido, o sea, mi nombre, o sea, María Caridad, es lo que soy. Y todo el mundo aplaudía. O sea, una persona que ni siquiera tiene claro lo que es caridad y lo que es justicia, sin embargo, era el cuadrazo. Pero yo tengo una pregunta para Marco antes de salirnos del tema del Twitter de ayer. El expresidente Correa le respondió en una forma como que usted escribió este Twitter porque no pudo estar en mi gobierno. ¿Es cierto, Marco, usted quiso integrar el gobierno de Rafael Correa? Porque de lo que yo he visto sus comentarios, de lo que le conozco, además desde el punto de vista académico, como usted dice, usted persigue ideas y yo no lo hubiera visto en un proyecto eminentemente personalista como el que fue el de la Revolución Ciudadana. ¿Es cierto que usted aspiraba a algún cargo en el gobierno de Rafael Correa, como lo dijo el expresidente en respuesta a su Twitter? Señor Correa, le voy a decir clarito, clarito. En mi vida he hecho acción política, nunca he pertenecido a un movimiento político, no contrato por el Estado, no trabajo para gobierno alguno y no soy burócrata. Jamás quise estar en su gobierno porque fui uno de los más grandes críticos de su gobierno. Yo nunca quise, yo voté en contra de su metida de la mano en la justicia en el 2011, ¿sí? Yo denuncié la corrupción en su régimen, ¿sí? Yo nunca estuve a favor de la reelección indefinida, ¿sí? Yo le dije frontalmente, que el proyecto Yasunito y TT era un engaño social, el más grande engaño social en materia petrolera. ¿Sí? Nunca quise estar en su gobierno porque no me vino en gana. ¿Sí? Porque no conocía a nadie. Del gobierno de Rafael Correa, yo no conozco a nadie, ni siquiera a él. A nadie. Nunca me ha interesado la burocracia. Jamás. ¿Sí? Eso que le quede bien clarito. A mí no me dice corrupto, ni usted, ni nadie, porque no lo soy. Me he enfrentado a este gobierno por defender lo positivo que hicieron en la Revolución Ciudadana, porque vieron cosas notables, históricas, que he reconocido y están en mis twitters. Notables, que nunca esperé ver. Nunca esperé ver una escuela del milenio. Nunca esperé ver lo que hicieron en el campo de becas. Nunca esperé ver duplicar el Producto Interno Bruto. Nunca. Nunca preveí ver todo el esfuerzo que hizo Glass al construir la matriz energética y está preso ese hombre siendo inocente. Yo lo dije. Y en mis Twitter le he defendido a usted y he dicho que es una vergüenza lo que están haciendo en su persecución porque lo están persiguiendo para que no participe políticamente. Eso soy yo. Yo digo al pan, pan y al vino, vino.
Pauli. Y no me callo ante nadie. A mí me ha perseguido Santiago Cuesta, me ha perseguido este régimen diciéndome que soy líder de 30.000 troles. Y esta es la prueba de que no me he callado ante ninguno. ¡Nunca! Yo pedí, y pregúntenle a César Armando Bermeo, ¿cuántas veces pedí renuncias de ministros? ¿Cuántas veces pedí Cecitar en el gobierno de Correa? Pero también tuve la altura, y pregúntenle a Rabascal, cuando me invitó a hablar sobre Yachay, dije, Yachay es un gran proyecto, eso tiene que seguir, es un gran proyecto, porque yo no tuve empacho en decir esto está bien, pero esto está mal. Esto está mal. Y la corrupción de su gobierno se dio porque Alianza País era una colcha de retrasos a la cual entró cualquiera. Cualquiera. No hubo selección de cuadros, no hubo formación de cuadros, no hubo preeminencia ideológica, y hubo gente en cuadros y en bases notable. Si no, vean estos 3 años los que han aparecido defendiendo la revolución ciudadana. Claro. Entonces, a mí, frontalmente, se lo digo, nunca me interesó estar en su gobierno porque yo sí lo combatí y de frente. De hecho, Abraham Verduga, en uno de sus escritos dice, hubieron 3 opositores sensatos al gobierno de Correa, Tandazo, Aguilar y Marco Navas, que no fueron enemigos, fueron opositores y adversarios. Y ahora, en este gobierno, por decir, están persiguiendo a Rafael Correa. Eso es una infamia. No hay pruebas. En el caso Sobornos no se puede llevar a un presidente a una sentencia con lo que tienen, por favor. Eso es infame. Están destrozando la justicia por evitar a un actor político ejercer su derecho a la participación política. Contra Glass no tienen nada, por favor. No hay nada. Y el hombre está encerrado ahí, en un acto que le costará al país millones de dólares cuando la justicia internacional haga lo que la justicia nacional ha negado. La persecución política en este gobierno ha superado de largo al correísmo. El autoritarismo de este gobierno ha superado de largo al correísmo. La corrupción de este gobierno ha superado de largo al correísmo. Cuando dicen que el gobierno de Correa se robó 350.000 millones, por Dios, 350.000 millones son los presupuestos de 10 años. Cuando dicen 70.000 millones, hasta el Banco Interamericano de Desarrollo les dijo frontalmente, nunca hemos dicho que hubo corrupción de 70.000 millones. ¿En qué informe del banco está eso a este gobierno? ¿Que hubo corrupción? Por supuesto que la hubo. Ahora, Marco, viéndole un poco más en perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo que en este programa hemos tratado de hacer concretamente en La Vena Abierta? Es como coger algunos datitos históricos también. Y lo que a mí me ha llamado full la atención es el hecho de que son los mismos actores que, por ejemplo, y no quiero defenderlo al expresidente Gutiérrez, pero por ejemplo, son los mismos actores que en su momento también bloquearon la candidatura del expresidente Lucio Gutiérrez en el 2006 justamente. O sea, hay variables de la historia que se están repitiendo y que son lideradas, encabezadas, gestionadas estos cursos de acción por los mismos actores prácticamente que han germinado desde el retorno a la democracia. Los mismos partidos, los mismos liderazgos con otras caretas, pero siguen actuando de esa forma. A Gutiérrez le quitaron los derechos políticos, le bloquearon su participación en las elecciones generales del 2006 y su hermano, Gilmar Gutiérrez, quedó en tercer lugar. Le ganó al binomio de la opinión pública, que en la época fue Roldós González. Entonces, ese es el tipo de reflexión que yo quisiera invitarlos, ¿no? Es como ver los procesos. Correa y Gutiérrez se parecen en 2 cosas. Son 2 outsiders que en su primera participación electoral llegan al poder y los 2 se convierten en su primer intento en partidos de gobierno. El uno con una agenda muy similar a la de Lenín Moreno, es decir, ofrecer una cosa y ejercer con una agenda completamente distinta con la que ganó elecciones, y el caso de Correa, en cambio, ser coherente con su propuesta, y eso le mantuvo 10 años en el poder, los 10 años habiendo ganado elecciones. Entonces, digamos, este sentimiento antisistema, como bien usted se definió, Marco, y me llamó mucho la atención eso, es un sentimiento no solo suyo, sino también tal vez de la sociedad ecuatoriana. Si vemos esta bronca contra los partidos, no es nueva,
desde hace muchos años. Entonces, en ese escenario, ¿qué nos espera el 2021? Porque el hartazgo es general. O sea, el hartazgo es incluso mayor por el tema de la crisis económica. Entonces, ¿hacia dónde está apuntando el escenario del 2021? ¿Cuál es su lectura en ese sentido, Marco? Para el 2021, evidentemente, están hechas las condiciones para que el progresismo vuelva a poder, pero un progresismo real. No marquetero, no solo marquetero. No. Por favor, o sea, vean lo que está sucediendo en el mundo, vean lo que está sucediendo en Chile. El modelo neoliberal es un fracaso. Está en contra de la historia, está en contra de la humanidad. No se habla de neoliberalismo, yo lo llamo necroliberalismo. Es un sistema para la muerte. Vean lo que se están haciendo en los grandes países del mundo. Vean lo que está haciendo Europa. Está hablando de fortalecer su estado de bienestar. Miren la intervención de los Estados Unidos. 6 billones de dólares inyectando a la economía. Aquí la sacan. Aquí, en los Estados Unidos, protegen al trabajador para que consuma. Aquí le bajan el salario, precarizan absolutamente, despiden, austeridad. Por Dios, pues. Pero es imposible que el progresismo antisistema, antineoliberal, nacional, un Estado, un progresismo nacional en donde hay estado de bienestar, en el cual estén cubiertos absolutamente, al menos mínimamente, los derechos y garantías de cada uno. ¿Cómo puede ser posible que la gente haya tenido que romper el confinamiento social para ir a comer, pues? Porque ni siquiera tuvieron un Estado que intervenga y les dé una vitualla de alimento para garantizar su salud y su permanencia en su hogar. ¿Cómo puede ser posible eso? Entonces, si definitivamente no tenemos claro absolutamente ello, y si no formamos un frente amplio con nuevos cuadros totalmente sólidos, comprendiendo la realidad que tenemos que afrontar y dejar de esa revolución marquetera de hasta la victoria siempre, porque eso no funciona. Porque esas loas no funcionan, porque esos clichés no funcionan, sino definitivamente decir, señores, tenemos que reconstruir el país, tenemos que construir un estado de bienestar, tenemos que reconstruir la economía, tenemos que generar empleo, tenemos que generar una economía de conocimiento de I+D+I, tenemos que generar inclusión, tenemos que revertir todo el desastre que han generado estos señores. ¿Cómo puede ser posible que se hayan generado leyes como la ley de fomento productivo, que permitió la remisión de miles de millones de impuestos a los grandes evasores de este país? ¿Cómo puede ser posible la ley humanitaria que precarizó el trabajo? ¿Cómo puede ser posible la ley de ordenamiento de finanzas que genera absolutamente el escenario preciso para la privatización de todo el patrimonio nacional, en especialmente del seguro social? Entonces, esos son los retos que nosotros debemos tener, y no las veleidades y las vanidades absolutamente de ningún caudillo mesiánico ni nada por el estilo. Pero es que culturalmente yo creo que el Ecuador tiende hacia los populismos, Marco. O sea, y eso, digamos, no es ni malo ni bueno per se, simplemente es. O sea, vemos a un Velasco Ibarra dominando la escena política desde el 33 al 72, con caídas, asunciones y demás. Luego vemos a un líder fuerte como fue Correa, el único presidente en durar 10 años de forma consecutiva respaldado en las urnas en toda la historia republicana del Ecuador. Entonces, eso también nos hace pensar un poco que capaz el Ecuador tal vez es un país de líderes y de caudillos. Y digamos, per se eso no sería malo. Pero nadie desconoce absolutamente el liderazgo de Correa, eso nadie lo desconoce. Pero ese mismo liderazgo fue el que generó absolutamente cosas positivas, pero también cosas negativas. Miren lo que estamos viviendo. Entonces, claro, ese es el punto, ¿verdad? Yo desde que tengo uso de razón política, y creo que muchos ciudadanos siempre esperamos de que se inaugure la decencia política en el Ecuador. Y yo personalmente veía como una esperanza el proceso de la revolución ciudadana, como la inauguración de la decencia política en el Ecuador, pero lamentablemente no sucedió. Y Alianza País fue copia y calco de la vieja partidocracia que supuestamente estaban combatiendo, pero las prácticas son exactamente las mismas, las candidaturas a dedo, especialmente las candidaturas a dedo. ¿De dónde surgieron tantos candidatos indeseables después, inclusive que estuvieron en la traición? Porque la traición no es de ahora, pues no es desde que se eligió a Moreno.
Acuérdense, por ejemplo, un Marco Ponce. ¿Cómo así fue a parar en las listas de Alianza País para ser electo concejal? Diana Costa, Roxana Queirulo en la Constituyente, por ejemplo. Claro. Y muchos más, o sea, es una larga lista de gente que entró a Alianza País, yo no sé cómo. Bueno, más bien sí, más o menos nos damos cuenta cómo. Puestos a dedo, pues, puestos por el estómago o el amiguismo de alguien. Y de quienes, de los que yo les llamo la selfie-dirigencia, ellos siempre hicieron, deshacieron y quieren seguir haciendo y deshaciendo. Y eso es lo que no les gusta. Por eso cuando se levanta una crítica, inmediatamente saltan y saltan bravísimos, porque las verdades duelen, insisto. Mira, estimado Guillermo, yo te voy a ser muy claro. O sea, una cosa es el correísmo y es problema del correísmo. Así es. Pero solamente es el correísmo. El resto de tendencias, hay cualquier cantidad de tendencias que tienen que seguir generando y cuadros que tienen que seguir apareciendo en este proceso. Y esa es la verdad. Si el correísmo sí quiere seguir en ese tipo de accionarios, es problema de ellos. O sea, el escenario que usted plantea, Marco, es superar el correísmo al 2021 con una visión que rescate lo positivo de ese proyecto, pero que lo rebase y vaya mucho más allá para sostener un modelo de desarrollo viable, porque al paso que estamos, nos quiebran el país en lo que queda de mandato. Pero si eso es lo que se tiene que generar, o sea, el correísmo no le da para llegar solo. Así es. Y eso obliga evidentemente a sentarse y decir, vean, por favor, esto fue lo positivo de ustedes, pero esto fue lo negativo. Y como actores que ustedes están generando en este instante, importantes, no importantes, eso veremos, pues también necesitamos sentarnos a dialogar y decir, vean, señores, necesitamos sus mejores cuadros. Necesitamos que sus prácticas no sean estas. Porque en los otros lados también se tiene que tender a eso, a buscar los mejores cuadros en todos los aspectos. Porque no podemos volver a morenos, a litardos. Y perdóneme, discúlpeme, yo le respondí a Rafael Correa de la siguiente manera. ¿Cuáles fueron los famosísimos revolucionarios? Lenín Moreno. ¿No estuvo ahí Fan del Falconi? ¿No fue Augusto Barrera revolucionario? ¿No fue Adrián Bonilla? ¿Quién más estuvo ahí? ¿No fue Rosana Alvarado? ¿No fue Paco Velasco? Paula Roma. Hay una cosita, Marcos. Perdón, mi estimada niña. Por favor, ¿no fue la señora Elizabeth Cabezas? Los grandes revolucionarios que hicieron esto. ¿Ah? Esos fueron revolucionarios. ¿No fueron sus aliados los rupturas de los 25? Los grandes aliados. Y no fueron los nuevos cadros, los Litardo, los Mendoza, los Espinel. No fueron esos. Mientras tanto, muchos cuadros enormes, notables, fueron relegados. Ni siquiera tomados en cuenta. Perdóneme, es la hora de tomar en cuenta a los que se han fajado estos 3 años. Hay cuadros notables en el correísmo, como hay cuadros notables fuera del correísmo. Ahí está un Tandazo, está un Ramiro Aguilar, que tiene la altura de reconocer que tuvo un error político cuando fue candidato a vicepresidente con Abdalá Bucarán. Y tiene esa altura de decir, yo me equivoqué, pido perdón. Pero también dice las cosas con frontalidad y coherencia, y muchas cosas coinciden, otras no, en la gran mayoría sí. Es un Augusto Tandazo que está diciendo las cosas con frontalidad. En mi caso yo les he dicho con toda frontalidad. Si esa frontalidad me cuesta un ataque en Twitter, a mí me tiene sin cuidado, absolutamente, por Dios, por favor, la política va más allá absolutamente de las redes sociales y tiene otros conceptos en todos los aspectos. Pero la reacción de Correa fue realmente vergonzosa, hasta infantil. Él se está imaginando un país que ya no existe, ¿no? No existe, ese país ya no existe. Así es. Y de hecho, frontalmente hay que tener claras las cosas. Los que estamos padeciendo absolutamente errores del correísmo, errores propios de él. Es todo el país. Estamos aquí en el Ecuador. Yo quería decir una cosita acerca del tema de los cuadros, ¿no? Porque cuando Marco ponía la lista de los cuadros, y había por ahí, me parece que es Luisa González, no sé si estoy bien, que es una de las dirigentes de ella decía que eran los mejores formados, ¿no? Que eran los mejores formados los que traicionaron. Entonces, yo soy una persona que desde guagua, digamos, he visto a mucha gente porque he estado relacionada, mis padres han sido de izquierda siempre, y lo que más se valoraba siempre fue la convicción, la coherencia de la gente, ¿no?
Muchas veces, si bien es cierto, uno no va a desconocer que necesitas una preparación para manejar un ministerio de educación, de ingeniería y todo. Pero no es justamente la gente que tiene todos los títulos la que te asegura que vas a ser coherente con el proyecto, que vas a ser coherente con una agenda colectiva, que vas a ser coherente con los principios. Entonces, ¿qué valoración se dio? Y eso es una cosa que a mí me molestó y por eso yo decidí empezar a cuestionar muchas cosas desde el 2013, es eso. Porque recuerden ustedes, por ejemplo, un Eddie Sánchez, o como decía Guillo, el Marco Ponce, o Karen Sánchez, por ejemplo, el caso de Karen Sánchez. Karen Sánchez que estuvo buscada y todo. Antes de que ella sea candidata, ya se presentaron las pruebas de que esta señora extorsionaba a los centros de tolerancia. Y la dirección provincial de Pichincha de Alianza País, Gustavo Baroja, Paola Pavón, Luisa Maldonado, Augusto Barrera, cogieron y guardaron en una gaveta de escritorio los papeles de gente así. Entonces era la juventud, los grandes cuadros y los que eran preparados en el exterior, porque además nos sacaban y nos restregaban en la cara que habían estudiado en no sé dónde y en no sé qué países, como que si todos los ecuatorianos tuviéramos la suerte de poder hacer eso. Muchos somos profesionales con bastante esfuerzo y no hemos tenido la oportunidad de salir, no porque no nos ha dado la gana o porque no hemos sido capaces. Hay mucha gente que no ha podido, la plata no le dio. Pero sin embargo era gente coherente, con convicciones, ¿no? Entonces alguna vez alguien dijo, es que es la revolución de los bonitos. Y así le iban dando nombres porque eso era lo que se veía. Los panas, argollas entre familias, ¿no? Entonces uno se enteraba por ahí. El mismo Augusto Barrera tuvo a sus 3 exnovias o esposas, no sé qué, en direcciones. Entonces había un tema de armar negocio familiar. ¿En qué se diferenció realmente el Alianza País como movimiento con Rafael Correa, presidente del partido y presidente de la República, de los partidos de la partidocracia, si se escogían los candidatos a dedo, o porque tú eras mi novia, o porque tú eras mi esposo, o porque, o sea, ¿dónde? ¿Cuándo hubo eso? ¿Cuándo hubo eso? Pero eso... Quedó afuera y mucha gente, perdóname Wilson, pero mucha gente, yo me acuerdo, verás, en una reunión que yo estuve cuando se ganó la constituyente. Y me acuerdo de esto porque entró una periodista de Teleamazonas y después de que Teleamazonas había dicho que estábamos aprobando una constitución abortista y no sé qué, y nos insultó todos los santos días. La gente empezó a gritar con justo derecho, Teleamazonas fuera. Y el prepotente de Alberto Acosta cogió, nos gritó a toditos y dijo, se casan o se largan. Ahí estaban los Ruptura, ahí estaba Paco Velasco, toditos. Dejaron que le insulten a la gente que había sido insultada por Teleamazonas. Esos eran los cuadros, los ganadores, ¿no? Así se manejaba. Así se manejaba. La gente no tenía derecho a expresarse. ¿Quién les escogió? ¿Cuál es la trayectoria de María José Carrión? Porque una cosa es estudiar en Cuba. ¿Cuál es tu práctica? ¿Cómo se escogen a los dirigentes de los colectivos? Ahí tenemos un claro ejemplo del Mesías Tatamuez. Él nunca ha sido trabajador. Nunca. Mire, Paulina, hay una Alianza País. Lo mismo pasaba en Alianza País. Se escogía gente que venía porque estaba en Cuba, porque había estudiado en la Flaxo, porque había estudiado, o sea, eran cosas, porque era amigo del uno, esposito del otro, noviecita del otro. Nunca jamás se valoró. Y a los compañeros que quisieron hacer intentos y compañeras que quisieron hacer formación política, que propusieron cosas como las cajas de ahorro y crédito, empezar a hacer ferias ciudadanas, organizar el tema de acabar con intermediarios y cosas así. Eran a los primeros que se les marginaba, se les invisibilizaba y se les acusaba de radicales, de totalitarios, de que andaban queriendo hacer comunismo y no sé qué otras cosas. Yo fui testiga de eso en reunión, por eso yo dejé de ir porque a mí eso me parecía una cosa terrible. Entonces había que estarle abriéndole la puerta, bajándole las maletas, saludándole y haciéndole barra a los que llegaban, que eran estos señores, el señor Baroja, la señora Solís. ¿Qué hizo la señora Solís? Convertir en un búnker la sede de Alianza País. Tenías que pedir cita para entrar. ¿Cuándo has visto tú un movimiento
un movimiento social que te ponga para entrar a la gente, no puede entrar a su sede, sino por cita. Pero ojo, o sea, altares. Eso es lo que se convirtió, o sea, una serie de gente así por encima. Y ahora, la respuesta que le dan a Marco Aníbal y la respuesta que nos han dado a muchos de nosotros es esa prepotencia, eso de sentir que esos son los únicos que saben, los únicos que pueden rescatar este país, son la única alternativa. Y ellos van a tener un problema súper complejo, ellos tienen un problema súper complejo, porque a diferencia de Argentina, aquí, Argentina, digamos, la gente la tenía súper clara porque llegó Macri, era como que aquí hubiera llegado Lazo. Entonces era súper fácil diferenciar entre Macri y Kirchner, pero digamos, aquí es lo mismo. Entonces es la lógica pero ustedes nos dijeron que votemos por Lenin, pero si Correa y Lenin son lo mismo, o sea, y estoy pensando más desde el punto de vista del elector, ojo, ¿no? O sea, obviamente hay sus matices, hay sus diferencias, etcétera, pero en términos concretos fue la implosión interna la que desbarata en 2 años o en menos incluso todo el proceso. Entonces, era un proceso pegado con babas, sin formación de cuadros, sin consolidación ideológica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, queda automáticamente, pierde hegemonía Alianza País y no tiene otra opción para seguir viva políticamente que juntarse, pero juntarse al campo popular, donde entra, por ejemplo, la CONAIE, que la CONAIE no es de ahora. O sea, si algún actor social ha impedido que este país se privatice las empresas estratégicas, han sido el movimiento indígena. Nos duela o no nos duela, esa ha sido la fuerza de choque que ha evitado que este país hace rato se haya vendido, por ejemplo, los sectores estratégicos. Acuérdense la agenda que tenían incluso cuando funcionó la base de Manta, la agenda anti-TLC, anti-tropas extranjeras en el Ecuador. Era una agenda de la CONAIE, no era una agenda, y de los movimientos sociales que además con el correísmo pasan a ser invisibilizados, ¿no? Porque Correa tenía una concepción bien particular de los movimientos sociales, que es esta concepción de que ellos encargaban el corporativismo, y el corporativismo, digamos, atentaba contra su proyecto nacional. Y ahora resulta que nos dejó, porque Correa nos dejó a Moreno, un presidente que hace del gobierno un gobierno corporativista, donde todos mandan, todos los sectores que están alrededor del gobierno mandan e imponen sus agendas. Entonces, el ocaso del correísmo es eso, Marco, no sé su criterio. Pero, mire, hay una cuestión que es clara. Evidentemente que en nuestro país ha habido criterios corporativistas que tenían que la Revolución Ciudadana trató de aplacarlos, de acabarlos. Pero eso es muy diferente a los movimientos sociales. Y ahí hubo un error, pero evidentemente la intención de acabar con el país de estanquitos es así, que este es el país de estancos. Así es. Este es el país de estancos. A Fuerzas Armadas esto, a Policía Nacional esto, a la banca esto, a los empresarios esto, a la UNE esto, a los pseudo sindicalistas esto. Punto. Y con eso me dejan gobernar yo feliz de la vida. Y esa es la verdad. Recuerden que en octubre no fue la CONAIE la que se levantó, fue las bases de movimiento indígena. Porque CONAIE Pachacuti estaba a favor del gobierno y votó en la consulta popular del 7 sí. Y le devolvieron la sede. Además, le devolvieron la Exactamente. Que prácticamente para mí fue una ridiculez que Correa les haya quitado la sede. ¿Para qué? Ese tipo de ridiculeces se hacían en el gobierno de Rafael Correa. Por eso es que tenían tantos problemas y tantos conflictos. En lugar de ir a hacer otro tipo de cuestiones mucho más trascendentales. Pero entonces, en este instante, con estas acciones, con estos 10 años, lo único que le están diciendo al correísmo, vea, si vio lo que hicieron, no lo vuelvan a hacer. Entonces, si sus cuadros hicieron eso, busquen otros. Pero busquen otros que sean totalmente sólidos desde el punto de vista ideológico, porque este momento es un momento tremendamente ideológico, porque el debate, aunque quieran, aunque hayan dicho que la política no existe, aunque hayan dicho que las ideologías se murieron, aunque haya dicho que Fukuyama, que la historia se acabó, hoy es un proceso ideológico. Hoy se sabe que el neoliberalismo es un desastre y eso es ideología. Y hoy se sabe que estamos volviendo a un neo-keynesianismo y eso es ideología. Y estamos hablando de un estado de bienestar y eso es ideología. Y básicamente estamos viendo el colapso del neoliberalismo en Chile y en todo el mundo. Porque esta pandemia es resultado absolutamente
de la presión del sistema capitalista neoliberal depredador en la naturaleza y la respuesta de la naturaleza. Y va a venir otra pandemia más dura. Así es que tenemos que recapacitar y ver lo que tenemos absolutamente ello. Y en el caso ecuatoriano, ya se dieron cuenta, señores, lo que era el plan de Lazo. Este es el plan de Lazo. Esto iba a ser. Si alguien creyó que no gobernó Lazo, sí. Moreno, Lazo y Nebot gobernaron. Los tres gobernaron. Ahí está el resultado. Y para gobernar como quisieron, permitieron la corrupción que generaron. Por eso la corrupción que se ha dado en los hospitales y en todo lado. Que la taparon, ¿por qué? Porque tenían un CENI en la Contraloría. Punto. Pero ya no pudo ser solventada porque ya llegó a escándalos increíbles. Ya llegó a barbaridades increíbles que ni siquiera respetaron la muerte y el dolor de los ecuatorianos. Y vean absolutamente eso. Entonces, usted me está diciendo a mí, estimado Wilson, y es la verdad, ¿cómo cree que uno se siente de la indignación de decir, yo a este sinvergüenza delincuente le di mi voto? Le di mi voto. Yo voté por Moreno por las razones que les dije, pero en el 7 sí, le puse 7 no. Y en las elecciones sesionales le voté en contra. Pero ya prácticamente ejerciendo mi derecho al voto. ¿Cómo entender, Lógicamente, cómo entender, Marco, los papeles que están ahora asumiendo algunos partidos y líderes políticos que apoyaron a toda voz, a viva voz, la consulta del 2018 y ahora intentan desmarcarse? Caso concreto de Wilson Gustavo Cabrera, Larrea Cabrera, más conocido como Camarada Juan por los medios de comunicación en el ataque de Angostura, y ahora nadie le pregunta absolutamente sobre eso, por ejemplo, entre otras cosas. Y ha dicho Gustavo Larrea que se va a desmarcar, que él nunca ha sido aliado de Lenín Moreno y que va con candidato propio a las elecciones generales del 2021. Y así otros cuantos movimientos. Wilson, pero ahí te faltó decir el flaco querido de Lenin también. Mi flaco querido le puso el presidente en una carta, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué futuro tienen estos movimientos, digamos, que se jugaron el todo por el todo con Moreno, con el discurso de odio anticorreísta, y que ahora quieren aparecer como los salvadores de la patria? ¿Cuál es su lectura al respecto, Marco? ¿qué futuro tiene Lazo? ¿Qué futuro tiene Nebot? Gustavo Larrea es insignificante. Es un actor político, si eso se puede llamar político, yo creo que es un operador político de quinta. Acostumbrado a ser un político de alcantarilla. Y de ahí no pasará nunca en su vida. Y con esto peor. ¿Qué futuro tiene Nebot? ¿Qué futuro tiene Lazo? Ninguno. Porque fueron los que co-gobernaron con Moreno y son los corresponsables de este desastre nacional. ¿Qué futuro tiene Sonel Horner? Ninguno. Ninguno tiene más carisma, un poste que él. Perfecto inepto, a quien nadie eligió. Nadie eligió. El único real presidente de la República, vicepresidente de la República, se llama Jorge Glass. A él lo tuvieron que bajar del cargo para poder generar este proyecto empresarial, neoliberal, neofascista, neoconservador, que ha llevado al Ecuador al colapso. ¿Podría darse un escenario donde algún sector de las Fuerzas Armadas, dígase nacionalista, un sector que, digamos, esté en contra de las privatizaciones de los sectores estratégicos, surja, digamos, de ahí una figura, cree usted, Marco, o digamos la opción militar ya estaría descartada, obviamente después del tremendo fracaso que fue el gobierno de Gutiérrez, ¿no? En términos institucionales, en relación a, digamos, los militares como una opción política en democracia. O digamos, es un actor que más bien lo que se va a hacer, encargarse es de su función en el neoliberalismo, que es la represión, y que además hay un acuerdo ya ministerial que le faculta todo, aplicar toda esta lógica, ¿no? Fuerzas Armadas es corresponsable de este desastre. Ha sostenido a Moreno. Y cuando esto acabe, pues tendremos que definir qué vamos a hacer con Fuerzas Armadas. Porque frontalmente Ecuador no tiene problemas de limítrofes. Y definitivamente, ¿qué hacemos con 40,000 y pico de militares? Cuando necesitamos médicos, cuando necesitamos maestros, cuando necesitamos escuelas, cuando necesitamos hospitales. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Ah, por cierto, no. Bastó un pequeño virus para acabar con la economía y del mundo, ¿no es cierto?
En consecuencia, a un virus se le ataca con misiles, con tanques, ¿con qué se le ataca? Si vamos a una guerra de esa naturaleza, una guerra de quinta generación bacteriológica. Punto, hasta desde el punto de vista militar. Fuerzas Armadas cometió un error histórico, haber aupado a un gobierno neoliberal que termina destrozando el país y que para colmo fue cómplice de la represión que se dio en octubre. Por eso es la primera vez que a nuestras Fuerzas Armadas, yo he sido instructor en Fuerzas Armadas y muy orgullosamente les he dicho que nuestras Fuerzas Armadas jamás se mancharon con sangre, como las del Cono Sur, nunca. A ese nivel jamás. Y siempre fueron Fuerzas Armadas que estuvieron aliadas a la clase media y clase populares. Si no recuerden, el 21 de enero. El 21 de enero se levantaron contra la corrupción de Maguad y la corrupción de los banqueros. Y 456 militares en la ESPE, la Academia de Guerra, y en el INAGE se levantaron, ¿ya? Jugándose la carrera porque les votaron absolutamente a todos. Yo estuve ahí, yo viví eso. Por eso lo puedo decir. Ahora no. Ahora en este instante se prestaron para la represión, la brutal represión que causó 11 muertos, 1.300 heridos y 1.200 detenidos en octubre. Y fueron nombrados y fueron acusados por parte de la CIDH de uso excesivo de la fuerza. ¿Cuándo Fuerzas Armadas ha sido acusado por la CIDH como una institución que ha usado de manera excesiva la fuerza? Según tengo recuerdo, ni siquiera en época de León, me parece. Ni en época de León Febres Cordero, con toda la barbaridad que hicieron. Ni en época de León, en esa época se comportó así. Inclusive en las últimas dictaduras que yo tengo recuerdo, tampoco. Y cometieron errores y sí hubieron cuestiones como Astra, como la muerte de Calderón Muñoz, y en el 66 el cuarteto de militares sí fueron represores contra la universidad, todo lo que quieran, pero a este nivel no. Y peor policía nacional, a la cual se le tiene que analizar si definitivamente vale ese perfil, si no crear una policía civil. No este desastre que causó tal masacre en octubre. Entonces, Fuerzas Armadas, ¿qué Fuerzas Armadas? ¿Qué piensa hacer si no tiene ningún papel? Fuerzas Armadas no tiene papel alguno en la política nacional, porque la Constitución del 2008 les quitó el papel de garantes de Fuerzas Armadas, de la democracia en el Ecuador. No debieron haber intervenido en octubre. Su papel no era ese. Era una crisis eminentemente civil. Si ellos no intervenían tranquilamente, el gobierno de Moreno se sentaba a negociar absolutamente si era pertinente o no eliminar el subsidio a los combustibles y no pasar 10 días masacrando al Ecuador. Y en ese momento de octubre, la rebelión de Quito le dijo al gobierno de Moreno, vean señores, no al neoliberalismo, que ahora están implementando. ¿Por qué? Porque la gente está encerrada con miedo por una pandemia, pues. Claro, y ahora con la pandemia, con miles de muertos más, entonces ahora sí aprovecharon para elevarnos los combustibles, porque a la final ya lo hicieron. Al liberar el precio supuestamente para que baje. Inmediatamente cuando se recupera el precio, la gente tal vez no se está dando cuenta. Es indudable lo que tú bien dices, Guillermo. O sea, todo lo que el país le dijo no en octubre, lo están haciendo en ese instante. ¿Por qué? Porque la gente está encerrada. No es que la gente no quiere protestar, es que tiene miedo, y es lógico. Hay una pandemia, ya estamos en Quito, estamos en una crisis en el sector hospitalario tremendamente grande, está saturado totalmente. Por eso es que uno ve la valentía de los universitarios, ve la valentía de la gente y es conmovedor lo que están haciendo. Cuando hubo el problema del recorte presupuestario en las universidades, pues, fue enternecedor ver a esos jóvenes salir con esa valentía, con ese coraje, en ese escenario de emergencia sanitaria. Pero oh, sorpresa, yo les planteo esta cuestión. En 2 o 3 meses, esta emergencia sanitaria se superará. Tengo mis dudas, yo, porque, bueno, a veces, como vemos, el gobierno está aprovechando cada circunstancia, cada momento, para ir en su loca carrera hacia el neoliberalismo absoluto. Entonces, lo que les falta, ¿qué les falta? Vender las empresas estratégicas, eso es lo que les falta. Permíteme que te corte. Si en 2 o 3 meses está superada la emergencia sanitaria y hay capacidad de movilización por parte de los actores políticos, tal cual octubre, ¿ustedes creen que la gente no se va a movilizar? Por supuesto. Pero por eso mismo,
Por eso mismo yo digo, no será que buscan el pretexto de la pandemia para volvernos a encerrar. Por ejemplo, en Quito ya se habla de que podríamos volver al semáforo en rojo. Pero, estimado Guillermo, por favor, en ese sentido hay que ser muy prudentes. No, yo sé que sí, pero... Te voy a ser muy claro. En este instante, frontalmente, la capacidad de los hospitales en Quito está a tope. Es la verdad, o sea, esa es la verdad. Nosotros sí podemos tener un escenario de regreso al semáforo en rojo, porque es la verdad, pero vuelvo a decirles con frontalidad, en 2 o 3 meses, el escenario que estamos viviendo de emergencia sanitaria podrá ser solventado. Si es que ese escenario es solventado, créanme que si sigue este proceso, si sigue esta pauperización, créanme que la reacción popular va a ser fenomenal. Porque hay una indignación total. Sí. Yo quiero plantearles 2 preguntas que yo he puesto algunas veces en las redes, porque realmente creo que Wilson, creo que Marco Aníbal, que están en un análisis político así como más cotidiano. Yo algo que me pregunto es, primero, no solo la pandemia nos hizo un poco, estamos metidos en la casa, asustados, aterrados con lo que está pasando, porque lo que dice Marco, ¿no? Y ustedes saben, yo soy médico y mis colegas, ellos me han contado que además les tienen amenazados de contar la verdad. Sin embargo, hay cadenas de WhatsApp donde la gente dice que esto es inventado. Entonces, cuando uno ha visto y te llama la gente desesperada porque no sabe a dónde ir y todo, te das cuenta que no es nomás el virus y que es un catarrito como alguna gente dice. Es más, eso de que es como cualquier gripe ha sido algo utilizado por los empresarios para que la gente salga a trabajar. Porque a ellos lo que les interesa es empezar a ganar. No han puesto, digamos, no han propuesto, ¿no? Algo como para ayudar a la gente que vive del día a día y para en algo paliar la necesidad de la gente, por lo menos de comida. Pero si bien es cierto que la pandemia nos ha obligado, yo recuerdo que cuando ya Moreno empezó con esas declaraciones absurdas, cuando ya se le quitó funciones a Jorge Glass, después se lo encarceló, las primeras manifestaciones, los primeros en frenar estas manifestaciones, fueron justamente los de la Revolución Ciudadana, porque salían con aquello de que con la Constitución en la mano. Y la gente se cansó. Recuerden ustedes que fueron unas marchas gigantescas, y la gente después dijo, no, para que me lleven a desfilar yo no vuelvo a salir. Pero además había un señor ahí, el señor Patiño, que decía que ellos lideraban y ellos decidían lo que hacían. Por ahí circulaba el audio, me parece que incluso lo pasaron porque es tomada de las declaraciones del audio. Entonces, si ha habido si se ha frenado desde quienes dicen que realmente le combaten a Moreno, se ha frenado esta indignación popular súper justa. Si no se hubiera frenado, no sería posible que allá hubieran cambiado en algo las reglas del juego. Si hubiera tenido esa visión política realmente de no hacerle el juego, porque ¿cómo se puede invocar a un pueblo a respetar una constitución que ha sido violada desde el primer día del mandato de este señor? ¿O acaso no se le metió preso a Jorge Glass con un COIP derogado? Pregunto. Y la otra pregunta es, frente a toda, porque a mí algo que me molesta y que yo veo, ¿no? O sea, yo pienso que sí hay que denunciar todo lo que ha hecho este gobierno. ¿Cuál es el trabajo organizativo de regreso que ha hecho la Revolución Ciudadana? Y hablo de los dirigentes, ¿no? Incluso de los que se fueron a México, antes de que salgan a México. ¿Cuál es el trabajo que ellos realmente hicieron? Porque yo pienso que a mí me da el sentido común, a lo mejor estoy equivocada y eso es lo que quisiera preguntarles. Yo pienso que cuando el enemigo es así tan brutal, ¿no es cierto? Tú tienes que regresar a las bases y empezar a hacer organización popular de alguna manera, ¿no? Empezar a hacer un tejido que te permita enfrentar con medidas, quizás no solo, me acuerdo que Marcia Guzmán de Caviedes decía esto de los paros, de hacer los paros, de no comprar en ciertos sitios, o sea, empezar a fregar la economía de una manera organizada para no dejarles que nos sigan arrebatando el país como lo han hecho y que ahora con la pandemia han tenido semáforo en verde, nosotros en rojo y ellos en verde para saquear el país.
Entonces yo digo, si esos son la alternativa, ¿no es cierto? Son los cuadros, sobre todo esta dirigencia, ¿por qué no pensaron en también replegarse un poco al territorio? Y desde ahí empezar a reorganizar la base para enfrentar a este gobierno. Y al mismo tiempo, en medio de esta pandemia, ¿acaso esa organización social de bases, de empoderamiento de la gente, no hubiera ayudado a que el tema de la comida, el tema justamente del pánico frente al virus y todo, lo hubiéramos podido gestionar de una manera más solidaria, más propositiva y al mismo tiempo decirle al gobierno, ojo, ¿no? Estamos aquí confinaditos, pero estamos organizados. Yo quisiera que ustedes me digan, o sea, ¿qué les parece ese análisis que a mí me surge de muchas cosas que alguna vez yo vi, ¿no? O sea, de realmente construir con la gente, incluso cuando uno va a enfrentar una dictadura, uno no puede enfrentar desde redes sociales y desde la amenaza. Yo creo que para enfrentar las dictaduras se necesita tejido social. Mire, uno de los actores que se movilizó absolutamente fue la dirigencia, en octubre fue la dirigencia no la dirigencia, sino las bases de la CONAIE, sí, pero también grandes sectores ciudadanos en Quito, porque fueron realmente los sectores ciudadanos en Quito los que pusieron en jaque al gobierno de Lenín Moreno, que posteriormente la dirigencia de la CONAIE haya pactado con Moreno el mantenerlo en el poder es otra cosa. Recuerden las palabras del economista Dávalos. Pablo Dávalos. Claro. Nosotros tuvimos que pactar con el gobierno porque si se caía Moreno, esto era favorable para Correa. Todo el mundo decía, perdón, discúlpame, esto no era favorable para Correa, era favorable para el país. Van a implementar un modelo que va a destrozar al Ecuador. Ahí está. Ojo, el pretexto ha sido la pandemia. No, señores, la crisis económica fue mucho antes del problema de la pandemia y la caída del precio del petróleo. Ecuador está en recesión en el año 2019, ya estuvo en recesión y en este año va a ser peor. El crecimiento en el 2019 fue apenas no hubo crecimiento de eso, creo que fue de 0.1%, sino cero. Y en el 2018 ya se creció a 1.4 y en el 2017 Correa le dejó a 2.4. Desde 2017 la economía va cayendo. Y anteriormente, evidentemente, hubo caída de la economía por el problema del petróleo y el problema del terremoto en Manabí y Esmeralda. Pero si ni siquiera han podido sostener el crecimiento que les dejó la Revolución Ciudadana en el 2017. Y se fueron con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con una deuda totalmente agresiva, en la cual no se ve obra pública para nada. Y se ha llegado a tal nivel de infamia que se priorizó miles de millones de dólares en pago de deuda externa cuando el Ecuador estaba muriendo por esta pandemia. Entonces, en esta crisis, ¿ha sido difícil organizarse? Por supuesto que sí, va a ser más difícil organizarse. Pero esto no quiere decir que no haya necesidad de generar tejido social y acudir a las bases y acudir a los territorios en busca de los mejores cuadros, porque ya está claro, señores de la Revolución Ciudadana, señores de Alianza País, señores correístas, señores, lo que ustedes quieran decirse desde el 2007 al 2017, el problema de ustedes fue cuadros, fue falta de organización política, tantos genios que hubieron y no pudieron crear un partido de masas que genere alimentación de cuadros en todos los aspectos y para todas las áreas. Por eso es que con un chasquido de dedos se cayó absolutamente todo lo que pensaron que era tan sólido. Y por eso, como bien dice Paulina, en 2013 se perdió Quito, se perdió Cuenca, se perdió absolutamente cualquier cantidad de ciudades, juntas parroquiales, prefecturas y todo eso, porque juraron que tenían cualquier cantidad de centros políticos a nivel nacional y no tuvieron nada. Y en estos años no han podido generar absolutamente nada. De hecho, definitivamente ni partido ni movimiento tienen, pero en esas circunstancias tienen un 37% del electorado que fue el resultado de la consulta popular y ganaron en Quito la prefectura y tienen a una Luisa Maldonado y ganaron en Manabí y hay potencialidad para hacer cosas notables, pero eso no les da para generar ese proceso de cuadros. Tiene que haber un poco más de humildad, un poco más de visión y un poco de aguantar absolutamente las cuestiones claras y decirle las cosas con frontalidad. Necesitamos de un autor como el correísmo, Revolución Ciudadana, como quieran llamarlo, con solidez, con humildad. Ya no están en el gobierno hace 3 años. Son causantes también de este desastre. Ha habido cuadros nuevos, promociónenlos, genérenlos.
ya no se genere, ya basta de los cuadros anteriores. Hay unos asambleístas que se han jugado absolutamente y que son de muy alto nivel y de muy alta capacidad. Hay otros cuadros que están ahí, recluten gente, tengan humildad, cuestionen a sus liderazgos, cuestiónenlos, porque eso se tiene que hacer en cualquier movimiento político, y el resto de actores políticos también hay que generar absolutamente procesos en los cuales se recupere realmente el sentido de la política, porque como bien dice Wilson, todo el mundo está hasta aquí de la política por tanta suciedad. Nadie decente quiere meterse en política. Nadie decente quiere meterse en política porque nadie decente quiere embarrarse con tanto infame, con tanto corrupto y con tanto sucio. Vean absolutamente los niveles de actores políticos en el Ecuador, cuánta corrupción, cuánta infamia, cuánto reparto de todos los que quisieron dar lecciones de moral. Miren lo que están viendo. Hay una señora a la cual se le llama en este instante Lady Repartos, la mujer del maletín. Y todo eso. Y es la persona que ha estado hablando de ¿qué? De la moralidad, del correísmo corrupto. De que claro, estamos viendo ahora a los Bucaram en escena, pues nuevamente. ¿Y quién no les conocía a los Bucaram? Esa es una pregunta. Entonces ahora en un ataque, porque es chistoso, ¿no? En esta semana hubo un ataque de amnesia primero. Entonces Lenín Moreno ya no se acuerda del reparto, el gobierno, los funcionarios del gobierno no se acuerdan del reparto, nadie quiere hacerse cargo del reparto, pero felizmente ya se ha filtrado inclusive la lista de cómo se ha generado el reparto. Entonces amnésicos completamente. El señor que se cae en la avioneta, este señor Salcedo, igual amnésico, no se acuerda de nada. Su novia tampoco se acuerda de nada. Pero surge al otro día el Abdalá Bucaram acordarse de todo y acordarse de que quién mató a los niños Restrepo. Entonces, en ese ataque no sé, de sensatez o no sé si le volvió la memoria o algo. Entonces, Bucaram también que se acuerde de cuántos sacos de yute mismo fueron, pues, y cuánto es lo que se llevaron en esos sacos de yute. Entonces, estamos en un show continuo, nos distraen mientras va en marcha y aceleradamente la venta de los principales recursos del Estado. Hacia allá están apuntando, hacia allá van. Eso es lo que estamos viendo y eso es lo que definitivamente la sociedad tiene que percatarse. O sea, se ha llegado a tal nivel de corrupción, pero a tal nivel de corrupción, que hemos retrocedido 20, 30 años. Las personas que vivimos lo que fue los 6 meses de Bucaram, lo estamos viendo nuevamente. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué más se puede generar? Y lógicamente, en ese sentido, creo yo que ya es hora de decir las cosas con claridad y frontalidad. Y si es que esa frontalidad cuesta, que cueste. Y si lógicamente te saltan en redes sociales, bueno, ¿qué podemos hacer? Así es la política. ¿No le han ofrecido una candidatura, Marquito? No, nunca. O sea, yo le voy a ser muy franco y Cecitar me conoce desde hace mucho tiempo. Yo no he sido muy afín inclusive a los medios de comunicación. No he sido muy afín. A gente como Cecitar, a Ole el Guerrero, por el profundo cariño que les tengo, a gente como Washington Yepes y a la gente linda de Radio Pichincha Universal, yo concedo entrevistas. O sea, no me gusta. Yo nunca he hecho acción política. Yo nunca he estado afiliado a partido político. Yo nunca he trabajado para gobierno alguno. Yo nunca he contratado por el Estado. Yo me dedico a mis cosas y en este momento me dedico a sacar adelante a mi familia por los problemas que hemos pasado. Pero sería un buen cuadro para la asamblea, Marquito, con todo respeto. No, nunca, jamás. O sea, yo he estado... Bueno, yo cuidado, Wilson, estimados, de todos modos, nuestros detractores, que son los principales seguidores de Hoja de Ruta, ya le han de estar poniendo de candidato, porque eso es lo que saben. Ah, sí, bueno... Por eso hay que preguntarle aquí mismo y a la fuente directa. Claro, a la fuente directa. Bueno, yo he estado calladito porque como yo soy el que más hablo en esta radio, entonces por eso les he dado la oportunidad a ustedes. Realmente me he concentrado, me he concentrado en los mensajes realmente
me parece mucho más coherente que lo que vimos en el ataque de ayer, ¿no? Obviamente, todavía vemos un hito que otro que todavía tiene ese fanatismo. En primer lugar, hay que aclarar, acá nadie está en contra del señor expresidente Rafael Correa. Es más, aquí le hemos defendido de igual manera. Es más, hacemos inclusive hasta campañas, estamos junto a los periodistas digitales para tratar de hacer un frente común para salir adelante y para defender justamente el, el hecho de que acá se le está acusando infamemente de cosas que no han sucedido, con unos juicios realmente de chiste. Pero tampoco podemos desconocer el hecho de que hay cosas que se hicieron mal, porque, y además, yo quiero recordarles una frase que siempre me han dicho: al amigo, al leal, se le conoce cuando te critica, cuando te hace ver las cosas que están mal. Porque el adulón, ese está siempre diciéndote, sí, sí, todo lo que hagas, así hagas mal, te dice, ya, sí, cierto es, estás muy bien. ¿No? Entonces, al verdadero amigo, al verdadero compañero se le ve cuando está justamente en la crítica. Y yo, a mí realmente me da pena de que muchas personas digan que no nos van a volver a escuchar, que no nos van a volver a ver. Siento una pena terrible realmente, porque, o sea, ¿qué podemos hacer? O sea, no, nosotros lo que hacemos es plantear los problemas aquí directamente para que se traten. En este día hemos estado muy serios hoy, porque por lo general en la vena abierta solemos ser más chistosos. Pero hay que entender que, que nosotros como medio de comunicación lo que hacemos es dar, como digo, como es el eslogan de nuestro programa, insumos para el debate político. Ustedes sacarán sus conclusiones, nosotros tenemos las nuestras. Y ojo, no, tratamos de hacer periodismo y el periodismo técnicamente debe mostrar todos los lados del prisma. O sea, esto no es un espacio específicamente de una propaganda política. Tenemos que ser críticos y autocríticos, porque si no dejamos de ser periodistas y este espacio es de periodismo, eso es lo que hemos intentado hacer. Ya, cuando nos dicen que hay que entrar directamente a hacer política y no criticar desde lejos, déjenme decirles que yo tengo 48 años y yo sí he hecho política desde, no, de vida, y he hecho política, y les voy a hacer infidentes, inclusive un mentor, ¿verdad? Un mentor político, cuando yo estaba en segundo curso, lastimosamente, para mí, ese mentor era Germán Rodas del Partido Socialista. Fue mi profesor en el colegio Borja I. Y desde ahí empecé a hacer política. Pero desde ahí entendí que había que hacer política es servir. Luego, pues obviamente ya en la universidad, luego en las empresas que he trabajado, en todo lado se hace política. Así que o sea, yo sí creo que tengo que criticar, o sea, sí he estado dentro. Que no me han visto de candidato, eso es otra cosa. Pero Cecitar, esa es la equivocación de mucha gente que cree que hacer política es ser candidato de elección popular. Y la política va mucho más allá de ser candidato, pues. Lo que hacemos en Hoja de Ruta también es política, una política de comunicación. Lo que hacemos en otros ámbitos, por ejemplo, Paulina, desde la medicina también es política. Lo que hace Marco Aníbal desde la educación también es política. Y es la verdadera política la que nos rige en el quehacer diario. Pero lamentablemente a la política se le entiende solamente con ser candidato a algo. Y eso es también algo que, digamos, eso es un concepto que tiene que ir cambiando en la gente. Y si se quiere hacer la verdadera política, la política es servicio, pues. Servir a los demás, esa es la verdadera política. Mira, Guillermo, hay una cuestión que es clara, ¿no? Aquí se ha reducido absolutamente la política nacional a correísta y anticorreísta. O sea, si le atacas al Correa, eres anticorreísta y eres leninista y eres morinista. Y si le atacas a Moreno, eres correísta. No, señores, eso se los deja a cualquiera que no sepa de política. Los que sabemos de política, porque estudiamos de política, yo estudié ciencia política en la plaza, por algo sé. O sea, sí sé de eso.
Definitivamente tenemos claro que la política va más allá de un actor, por importante que sea. ¿Sí? En este Pero instante, además que se ha dejado la palabra política. no, de hecho, frontalmente, la política es la más excelsa de Lo las que es la actividades del ser política. humano. ¿Ya? Pero indudablemente, para hacer política tienes que tener claro absolutamente cuáles son los objetivos y qué es lo que buscas. Se hace política para servir a una sociedad y para sacar adelante un país. Si quieres hacer política para enriquecerte, eres un pillo, punto. Claro, no es político. Exacto, eres un corrupto, eres un pillo. Entonces, indudablemente, en este momento, somos ciudadanos que estamos diciendo, vean, por favor, a los actores políticos que han tomado la decisión de hacer política, pues es que ha llegado la decisión de hacer política, hagamos política bien. Porque lo que hicieron, como vuelvo a recalcarles, no estuvo bien. Se pudo haber hecho mejor. Y si es que no aprendes de tus errores, eres un perfecto idiota. En la vida uno tiene que aprender de sus errores o evitar cometerlos. Si es que evitas cometerlos, en buena hora, y si aprendes de los errores de otros, en buena hora. Y si aprendes de tus errores, es mejor. Pero hay gente que ni aprende, con sus errores aprende. Y eso es lo que estamos viendo en este instante. O sea, hay una lógica de cierto sector político de mirarse a sí mismo, ¿no? O sea, de sentirse la última Coca-Cola del desierto. Y creo que el escenario ya no es ese. No es ese, exacto. O sea, ya no es ese. Exactamente. Además, así les duele, estimado, yo... lo que tú dijiste es verdad. No es ese el escenario. El escenario en este instante es la unidad de un frente progresista con humildad, con entrega, con conciencia de país, porque lo que nos estamos jugando no es una candidatura, sino el país, el futuro de todos y cada uno de nosotros. Y nos va a tocar bajarnos absolutamente ese nivel y ese ego, porque vieron que en 10 años hubieron éxitos, sí, pero también hubieron fracasos rotundos. Y sí, Correa podrá ser catalogado como uno de los mejores presidentes de la historia, pero no hemos tenido maravillosos presidentes y creo que merecemos a alguien mucho mejor que Correa, muchísimo mejor y de largo que Rafael Correa. Y necesitamos presidentes así por lo menos unos 4, 5, 6 periodos más, porque después de ese desastre para recuperar el país necesitaremos al menos unos 10 años, porque lo que vamos a encontrar en el 2021 es un desastre total, que para reconstruirlo nos costará sangre, sudor y lágrimas. A todos los ecuatorianos de bien, a todos los ecuatorianos honrados que amamos el país, que amamos a nuestras familias. Y en este instante estamos hablando por el trabajo de nuestras familias, de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestro propio trabajo, por la salud, las pensiones de nuestras familiares, de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nosotros mismos. Estamos jugándonos absolutamente a la supervivencia de cada uno de nosotros. Hay 600,000 personas que no tienen trabajo, por Dios, eso han perdido. Se ha denostado al servidor público, se lo trata como si fuera basura, cuando definitivamente está sosteniendo también con su trabajo el país. Y han saqueado como no tienen idea. Increíble que en un país de esta naturaleza la banca tenga, en estos procesos económicos y en estas realidades económicas, la banca tenga utilidades históricas. Increíble. Eso no cabe, pero igual lo tienen. Increíble el nivel de perdón de impuestos a los grandes evasores de impuestos. Si eso no llega a cada uno, a la conciencia de cada uno de nosotros, entonces, ¿qué llega? Así es que bájesen absolutamente de ese ego, del creerse los grandes salvadores, porque no lo son, ni lo serán nunca. Y cuando tuvieron el poder, pudieron hacerlo mejor. Lo hicieron bien, pero pudieron hacerlo mejor. Y nos dejaron encaucados con un corrupto que ha llevado al país a un colapso que nunca esperamos que eso suceda. Así es que asuman sus errores, por favor, pidan disculpas al país y tengan un poco de humildad. Y si les dicen las cosas con brutalidad, pues aguántenlas. Y no tengan respuestas infantiles, pueriles, que no caben en lo absoluto. Y si les duele, pues que les duela. Pero al menos a mí no me van a callar. Y que les quedó supremamente claro a todos los actores políticos que yo no tengo absolutamente ningún tipo de compromiso con nadie. Yo lo único que tengo, el único compromiso que me debo es a mi conciencia. Yo digo las cosas que tengo que decirlas cuando tengo que decirlas. Y a Correa y a Glass los he defendido, y a la Revolución Ciudadana la he defendido, pero también he dicho que hubieron cosas negativas. Y como bien dice absolutamente Armando Bermeo, tú necesitas en política gente que te diga de frente, estás haciendo mal. Esto está mal, tienes que corregir.
si tienes un grupo de adulones, de lambones, de lamemedias o de chupamedias, este es el resultado. Por eso estamos pasando. Marco, y sí creo que también Guillo, hay que si me aclarar un poco. permites. Bueno, dale, Paulina. Solo para acotar un poco lo que dice Marco, o sea, y sobre todo porque quiero contestar a algunos, como decía Cecitar, alguna gente que dice aquí que no era perfecto. Nadie está hablando de un presidente perfecto. Yo creo que todos en este panel estamos claros de que el proceso de la Revolución Ciudadana estuvo hecho por hombres y mujeres, por seres humanos, con errores, con virtudes, con una serie de cosas. Como dice Marco, se hizo muchísimas cosas. Yo no le voy a desconocer jamás a Rafael Correa, que realmente le puso al Ecuador en el mapa del mundo. Antes de Rafael nadie sabía ni dónde quedaba este país. Eso también es una verdad súper grande. Yo creo que hizo muchas cosas para posicionar este país. Y desde el ser ciudadano, yo sí me he hecho muchas veces públicamente también, porque creo que todos debemos hacernos la autocrítica de no haber sido más frontales, de no haber sido más cuestionadores quizás, de no haber tumbado las puertas de la sede de Alianza País para denunciar un montón de cosas. Creo que sí nos faltó. Creo que todos nos acostumbramos un poco a que Rafael nos dé diciendo, pensando y haciendo. Sí nos acostumbramos. Yo creo que esa crítica a los ciudadanos debemos hacerlo también. Pero no quiere decir que por eso, que porque hizo muchas cosas, nosotros ya no podamos pensar, deliberar, proponer. Y ese es el problema de la gente de la Revolución Ciudadana, que tienes que estar ahí y decirles todo sí. Y cuando les cuestionas algo, te dicen, es que la izquierda infantil, la verdadera izquierda, es que los purismos. No es un tema de purismos. A mí alguien me dijo alguna vez que yo también era una resentida porque no le habían dado un cargo a mi papá. Luego dijeron que porque no me habían dado un cargo a mí. Y yo la respuesta que tuve, y les digo a ustedes aquí, frente a los oyentes de Hoja de Ruta, yo me sentiré súper honrada el momento que a mí me designe la gente para un cargo de elección popular. Pero yo creo que el papel de una persona... No ha sido Marco el candidato, ha sido Paulina la candidata. Ahí está, ya apareció. Una persona con ética y con honestidad, que te dices de izquierda. Y que te dices de izquierda. Yo creo, y a mí me gusta mucho llamar, ¿no?, a estos paneles, a las cosas que decía el Cheno. En muchas de las cosas que él decía, una de las principales responsabilidades de un militante de izquierda es aceptar una tarea, un cargo, con el compromiso de dejar todos los esfuerzos en ese cargo. Eso implica buscar quien le ayude, gente idónea que le ayude, cuestionar, dejarse cuestionar, buscar. Pero también el decir no, cuando no te sientas capaz de hacer esa tarea. Desgraciadamente, mucha gente de la Revolución Ciudadana creyó que había que tomarse la foto con Correa, así conseguían apoyos, con la foto con Correa. Se peleaban por subirse a las tarimas cuando estaba Correa para que les vean con Correa. Yo me acuerdo del señor Moisés Obando, que le decía a Gustavo Baroja, y que después le decía a Fausto Cayambe, que ya falleció, ponte ahí para que te vea el Correa. Es que tienen que verte, hermano. Le oí decirle a Patricio Carrión, a su hija María José Carrión, ponte, hijita, ponte adelante, no dejes que te tapen, que te vean, pero alza la bandera, alza el megáfono. Bueno, medio improbable que le puedan tapar y a la así señora. Y así desgraciadamente se cogían a la gente, se ponían candidatos a la asamblea. Entonces, desde ahí yo creo que hay que cuestionar, o sea, desde ahí yo creo que hay una demostración, ¿no es cierto?, una ambición de llegar al poder. Y esas cosas tenemos que ponernos ahora en la mesa, y a la gente que nos dice que puristas, no, todos aquí nos debemos haber equivocado. Déjame un ratito terminar, Guido. Nos debemos haber equivocado un montón, incluso en lo que yo estoy diciendo puedo estar equivocada. Pero así es como se construye, hablando clarito, diciendo las cosas de frente, cuestionando. No diciéndole, ay, qué lindo, el Correa es una maravilla, es lo mejor, es el único, venga a salvarnos. No es así como vamos a construir ni vamos a reconstruir este país.
Y no es atacando a la gente que nos dice las cosas, que pone el dedo en la llaga, como le ocurrió a Marc Aníbal, como me ha ocurrido a otros compañeros y me ha ocurrido a mí, atacándonos a nosotros que van a construir mejor las cosas, sino sentándose con humildad a repensar, a analizar bien lo que se ha hecho y a pensar que sí es posible reconstruir este país desde la unidad, con humildad y con la mente abierta. Eso es lo importante. Y los militantes de izquierda tienen bien claro que son generadores de ideas, que deben tener la mente abierta para recibir ideas, para recibir críticas. Si no, ¿cómo sigas construyendo y cómo sigas proponiendo si solo te tienes que repetir? Hasta el Pauli, no sirve eso. No sirve. Pauli, yo iba a decir de que en realidad de pronto se está tomando, por algunos comentarios que yo también estaba siguiendo, de que es una crítica cerrada en contra de Correa. Y realmente no, es más allá de Correa. Inclusive yo me imagino un entorno bueno al lado de Correa. ¿Cómo hubiera sido el país? ¿Cómo hubieran sido esos 10 años? Hubiera sido totalmente diferente. Entonces la crítica no es cargarse en contra de Rafael Correa, porque también no va por ahí. Él ha hecho su esfuerzo, cierto es, él le entregó mucho de su vida. Pero seguimos en el paradigma, perdón que te corte, Guillo, seguimos en el paradigma correísmo, anticorreísmo. Y ellos son precisamente los que no quieren reconocer y son los que promueven toda esta serie de ataques y son los que apenas se pone el dedo en la llaga, son los que más saltan. Pero es que la política es ver la pluralidad justamente de las posiciones, pues, o sea, no podemos, la primera tarea de alguien de izquierda es desmarcarse justamente de la polarización y de la dicotomía correísmo-anticorreísmo, porque eso nos inmoviliza, no nos lleva a ningún lado, incluso a la misma derecha le conviene que el campo popular esté enmarcado en estas disputas semánticas de yo soy correísta o anticorreísta, o puse un Twitter, no puse. ¿A quién le conviene que este inmovilismo real y bastante movilización en las redes y movilismo en la realidad? ¿A quién le conviene? A los que tienen el poder, pues, o sea, no hay a dónde perderse ahí. Mira, hay una cuestión que es muy clara. Según las últimas encuestas, que seas correísta y anticorreísta, eso creo que relaciona a 1 de cada 10 ecuatorianos. A los otros 9 ni fu ni fa. Ningún movimiento político, nada. Así es. Por eso es que definitivamente uno le dice, vea, Correa, ¿y a mí qué me interesa Correa? Anticorrea, ¿a mí qué me interesa anticorrea? A mí lo que me interesa absolutamente es el ejercicio político para la solución de problemas y llevar a la sociedad a otros estadios superiores de desarrollo, punto. Y eso es lo que nosotros debemos pensar. ¿Cómo vamos a hacer para recuperar 600,000 empleos? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestros mercados estén llenos de productos ecuatorianos? ¿Cómo vamos a hacer para exportar más? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestras universidades sean las mejores del mundo? ¿Cómo vamos a hacer, evidentemente, para que nuestros hospitales sean los mejores del mundo? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestras escuelas, colegios, absolutamente, sean de tal alto nivel que evidentemente la educación sea realmente un derecho para todos y esté garantizado ese derecho? ¿Cómo puede ser posible que en este instante aplaudamos que una profesora vaya en bicicleta con un pizarrón y un marcador a dar clases a niños que no tienen internet? Y eso aplaudamos. No vamos a normalizar ni naturalizar una infamia que es que un niño y una profesora con sus propios recursos tenga que solventar lo que el Estado tiene que solventar. ¿Cómo vamos a solventar 18,000 muertos en Guayaquil? Esas son las realidades que tenemos que hablar y debatir. Y nuestro que justamente se ha cambiado. Justamente se ha cambiado el foco en ese sentido, ¿no? ¿Qué nos deja el tema, no? Porque hay que analizarle a este gobierno. Justamente estábamos escribiendo hace poco un artículo sobre que al gobierno hay que entenderle como en 3 casos emblemáticos desde el punto de vista del periodismo. Y yo justamente planteaba que de los 4 años de gobierno de Moreno, ya estamos en el último año prácticamente, en 3 de los 4 años ha habido tremendos problemas y tensiones con el periodismo por 3 temas. Muertos en la frontera norte, correcto, el equipo del comercio. Tremenda represión en octubre, 2018, 2019, octubre. Y 2020 el COVID. Imagínense, ¿qué pasa ahora con los muertos? O sea, ¿por qué ahora los medios de comunicación, lo que yo llamo la opinión pública,
se centran en el tema de la corrupción y se han olvidado de los familiares que hasta el sol de hoy no encuentran a sus muertos. ¿Quién es el responsable Estoy en sobre programa, eso? Adrianita, ¿qué El pasó? Estado. Le ascendieron, el jefe de tarea del tema de los cadáveres en Guayaquil, le ascendieron a presidente del Consejo Directivo del IES. Puesto. Algo sobre eso. Por supuesto, esos son los temas reales, señores. Educación, salud, empleo. Esos, porque la gente vive de eso, señores. Y hay que decirles de frente las cosas, y si les duele, problema de ustedes. Ya, Adrianita, ya le mando. Punto. Pero no van a callar al resto de chao. ciudadanos con sus patanerías y sus insulencias, ni con actitudes pueriles, impropias de un exmandatario. Hubieron cuadros lamentables. La revolución ciudadana se terminó. Fue netamente el personalismo y el esfuerzo de muy pocos cuadros que se pusieron al hombro ese proyecto. El resto fue para garantizar sus intereses. Y frontalmente, yo no sé cómo pudieron haber puesto en posiciones de tanta responsabilidad a verdaderos delincuentes. ¿Cómo no se dieron cuenta de eso, por favor? Y eso es lo que les estamos pidiendo, que no cometamos ese mismo error, porque lo más probable es que ya no tengamos un Ecuador para reconstruir, sino que colapsemos totalmente. ¿No han pensado ustedes en un escenario de guerra civil si es que esto sigue así? ¿Ah? Eso lo venía diciendo yo desde la otra vez mismo, que ya se podía ver un estallido social que determine una guerra civil, porque obviamente ya es un cansancio tenaz de la gente, o sea, estos despidos que van a haber, la entrega de la refinación de los campos petroleros, del mismo ferrocarril, que ahora ya sabemos que la privatización está en manos de una directa amiga de la condesa de las Ayuyas. Entonces, obviamente, todo esto cansa ya a la gente y tenemos que estar pendientes, obviamente. Miren, la idea de todos estos programas que hemos hecho nosotros... No te olvides de las leyes laborales, no te olvides de estas leyes laborales que están... Claro, o sea, el quitarle los derechos a los trabajadores, claro, el derecho, el haber quitado derechos a los trabajadores, pues obviamente es otra de las cosas, ¿no? Se está viendo, no sé si vieron un reglamento que emitió el Ministerio de Trabajo para eliminar partidas y supuestamente para quitarles a personas con nombramiento definitivo de las empresas públicas solamente por que no tengan, por ejemplo, recursos o en las fusionadas o las que se van a fusionar. Pero ahí van a negociar durísimo para sacar a mucha gente. Entonces, todas estas cosas son las que deben preocuparnos, más que estar criticando la opinión o un tuit de la opinión de alguien que para usted puede estar mal, para otros puede estar muy bien, pero de eso se trata el debate, pues. Pero si vamos a tratar de acallar, porque sí, y porque me da la gana, porque soy fanático, entonces ahí estamos mal, pues. Estamos buscando... El peor error es el fanatismo. Claro. Porque el fanatismo de lado y lado nos lleva directamente al abismo, señores. O sea, no hay que desmarcarse de esa lógica si queremos encontrar soluciones. Sí, o sea, exacto, y estamos de acuerdo en que Correa es una figura, es una figura importante en el país y no pensando en candidaturas. Sí, pero eso les digo, o sea, también para contestar a algunos que nos dicen que no hay que olvidarse de Correa. No nos estamos olvidando de Correa. Es más, necesitamos de Correa, del correísmo, para justamente salvar y llegar al poder de alguna manera. Pero dejemos de un lado, pues ya los egos, dejemos de un lado el hecho de decir, yo fui parte del mejor gobierno de la historia y por eso tengo que ser candidato. No, méritos, hay que ver los méritos, hay que ver un montón de cosas, porque si no otra vez se nos van a meter algunos oportunistas. Véase Elizabeth Cabezas, véase María José Carrión, hasta le tuvimos al señor Eddie Sánchez. Pero ojo, Cítar, o sea, yo remarco en el llamado que hace Marco. O sea, el llamado que Marco Navas está haciendo en este programa es fundamental. Mirar el campo popular,
más allá del tema Así es. del correísmo. Eso es fundamental. Si queremos salvar el país, literalmente debemos ver el país más allá de ese espacio que con logros, con derrotas y con muchas equivocaciones construyó democracia en el Ecuador. Pero hay que ir hacia la construcción de un frente mucho más amplio, donde ya no hay hegemonía, ya no son gobierno. O sea, tienen que aprender a empezar a hacer política por primera vez. Porque tú haces política cuando tú administras los recursos del poder, y eso lo sabe muy bien Marco. Cuando tienes los recursos del poder, todo el mundo está alrededor tuyo, no tienes que negociar nada. Tú impones las agendas cuando administras el poder. Cuando no tienes el poder, recién estos señores que seguramente nos critican en las redes, están, tienen que aprender a generar una pedagogía política. Y eso implica generar alianzas, implica generar consensos, implica también ceder posiciones. O sea, no podemos, ya no son gobierno, no tienen el poder y eso es claro. O sea, Ya, yo creo que aquí lo que debemos ya dejar en claro es que la única misión que debemos tener nosotros es el buscar unificar la tendencia, dejar de lado todo este tipo de Exactamente. problemas, de asuntos y dedicarnos ya a trabajar por, como decía don Mario Cárdenas ayer, cuando estábamos en el programa. Hagamos un plan de gobierno. ¿Por qué no nos sentamos, no nos reunimos, hagamos un plan de gobierno, algo para recuperar la patria? Y luego pues ir viendo recién ahí nombres, hombres, mujeres que quieran sumarse. Veamos, hagamos un plan de gobierno que aglutine obviamente a todos y que trabaje en algunos sectores. Estimado Armando, ¿quieres el plan de gobierno? Te voy a dar el plan de gobierno. Revertir absolutamente todo lo que se ha hecho estos 3 años, para iniciar. Sí. De una. O sea, Claro. no vas por otro lado. Si no reviertes absolutamente todo este desastre hecho, todo, desde la ley, famosísima ley de fomento productivo en adelante, no tienes país. No tienes país. Ahí tienes tranquilamente un plan de gobierno, la reversión total de este desastre en todos los aspectos. Y en realidad, Marco, yo comparto contigo el tema porque debemos estar claritos. O sea, en las próximas elecciones vamos a jugarnos el futuro del país con dos proyectos de país absolutamente diferentes. El neoliberalismo le consolidamos. O sea, seguimos entregando la patria a unas pocas manos o vamos a un sistema diferente. Más o menos por ahí va las líneas. Entonces, el próximo gobierno, si se llama progresista, tiene que ser claramente anti-neoliberal. Esa debería ser la primera condición. Y la segunda condición, yo creo que el nacionalismo tenemos que también ponerle como elemento central en un plan de gobierno futuro. Mire, yo les voy a ser totalmente claro. Para mí particularmente, un plan de gobierno implica revertir absolutamente todo este desastre y reconstruir el Ecuador. En todas las áreas. No se rompan la cabeza. Es reconstruir absolutamente el Ecuador. ¿No implicaría eso una constituyente, Marco? Puede ser. Porque básicamente la Constitución en este instante ha sido totalmente pisoteada. No sirve para nada. Tiene implicaciones. Y ese es el punto. Y para irnos a una reconstrucción nacional, a revertir absolutamente eso, necesitamos los mejores cuadros que se pueda conseguir. Y si es que esos mejores cuadros no vienen absolutamente de todos los actores, o sea, hay que construir un pacto social para empezar entre el sector progresista, porque eso se ha quebrado, no hay. Prácticamente es la verdad, o sea, definitivamente es la verdad. O sea, mire, cuando se habla de la única y verdadera izquierda, hay que ser muy claro, la única verdadera izquierda en este país, con AYE, Pachacuti, MPD, socialistas, comunistas y toda la cuestión, gobernaron con el gobierno de Moreno, con Moreno. Son los responsables de esto, les guste o no, es la verdad. Claro. ¿Se va a dialogar con esos grupos? La izquierda neoliberal, que digo yo. Miren, el correísmo ya gobernó con errores y con fracasos, pero ya gobernó. Pero igual se tiene que negociar y hablar. Y se tiene que decir las cosas claras. Mira, oye, tú hiciste eso, por favor, no lo vuelvas a hacer.
Y necesito, sí, por supuesto que se necesita. Miren, al correísmo no llega absolutamente, podrá poner, se dice que hasta segunda vuelta, pero ganar una presidencia no llega. No llega. Solo Si no no llega. se juntan, no llega. Así es. Así de simple. Así Y es. exacto. No le llega en absoluto. Con Correa o sin Correa no le llega. Pero hay un voto castigo bastante fuerte. Pero ahí viene un problema que real. Aquí están planteando, dice, pero es que... Esto quiero hacer. Oye, pero ahí viene un problema, que hay aquí un comentario que estoy leyendo, dice, o sea, más o menos lo que se plantea, pero el resto debería unirse al correísmo. ¿Por qué? Entonces, volvemos a lo mismo. Volvemos exactamente a lo mismo. Entonces, si estamos esperando eso... Parten de un error estratégico. O sea, están viviendo, le voy a decir un poco con el símil, ¿no? Están con el síndrome de Jocelyn Mieles. No viven la realidad. Están viviendo el síndrome de Jocelyn Mieles, están los señores. El correísmo es un actor más. Así es. Punto. Ya no es el actor de gobierno que gobernó, es un actor más. Con Correa, sin Correa, es un actor más. Y fue corresponsable y es corresponsable de lo que ha pasado, por favor. Si es que eso no se tiene claro, no se tiene nada claro en política en este momento. Claro, pero Marco Aníbal, pero también del otro sector, el sector indígena, ellos también tienen la misma posición. Dicen, no, nosotros no vamos a conversar. El sector indígena también es un actor más. No hay procesos económicos hegemónicos. Como bien dice Wilson, no hay un actor hegemónico en este momento en la política ecuatoriana. Y ahí, digamos, la solución es construir un tema equivalencial, una lógica que pueda aglutinar a estas distintas posiciones de sujeto, a estas distintas, en un solo marco, ¿no? Donde todos aprendan, dejen de lado las posiciones. Con el diálogo, con el debate. Pero ¿cómo aglutinar en una fuerza, en un frente progresista sin estos mismos oportunistas? Porque si tú te pones a ver, o sea, mucha de esta gente que está en la izquierda democrática, en todo lo que es el progresismo, se han paseado por la gran mayoría, se han paseado por todos los partidos y serán nuevamente puestos por los dueños de esos movimientos y partidos como los voceros para la unidad. Porque eso también hay que analizar, cómo superar a estas dirigencias. Pero Marco ya está dando la fórmula. Lo único que han hecho es quedarse con una cuotita de poder y estar felices con eso. Pero esas son las formas de la política que cuestionas, Pauli, con justo derecho. Pero yo a lo que voy es esta construcción que se está planteando en esta discusión, ¿no es cierto? ¿Cuál es el plan de gobierno? Revertir todo lo que se ha hecho y en función de ese gran paraguas, aglutinar las distintas posiciones, pues. O sea, ahí está la línea. Pero eso te digo, te pregunto, o sea, ¿cómo hacemos, cómo tenemos esperanza en revertir todo eso, ¿cierto? En reconstruir este país si no superamos las dirigencias del correísmo, del movimiento indígena, de todos esos actores? Eso es mi punto. Mira, Paulina, por una simple y sencilla razón. La reversión de esto es una reversión que apoya a amplios sectores sociales que van más allá de esas dirigencias. ¿Sí? Cuando tú estás diciendo, voy a eliminar la ley de precarización laboral, ¿a quién estás beneficiando? Al trabajador, al servidor público, al actor real, a la sociedad real. Cuando estás diciendo, yo voy a eliminar la ley de ordenamiento financiero que genera procesos de privatización de la seguridad social y de CNT y un montón más, ¿a quién estás beneficiando? Al jubilado y a muchísimos actores más. Cuando estás diciendo, voy a revertir absolutamente este desastre, ¿qué quiere decir? Voy a empezar a invertir en la universidad, voy a recuperar los presupuestos para la universidad, para la obra pública. Estás hablando de amplios sectores que fueron marginados y que han sido generados. No, eso para mí está claro, Marco. Está claro. Eso está claro. Lo que yo digo es cómo logramos armar un frente nacional que realmente, un frente nacional que no se vea boicoteado por estas dirigencias que como hemos visto, como lo acabamos de discutir, creen que solitos, o sea, la posición de la dirigencia indígena, que no, nosotros no vamos con nadie.
de los correístas, no, que se unan atrás de nosotros. No sé, del otro movimiento, no, atrás de nosotros con el correísmo nunca. La realidad te está diciendo que están boicoteando, que están boicoteando. La realidad les está diciendo que no les alcanza. Sí, que la sí, realidad no aceptan. Marco, Ese es el Marco, tema. pero- Ahora sí, Perdón, yo voy a tener que cortar ahí porque ya nos llegó un insulto horrible. Acaban de compararnos con el MPD. hijo de madre. No, pero verás. O sea, Es que, en primer lugar, yo ni me he vendido a la derecha ni apoyado a Lazo como para decirme al MPD. Chicos, muchísimas gracias, estimados amigos, porque Aguante. no, ya no tenemos, porque tenemos otro programa, ya está programado Punto de Giro a las 9 de la noche. Habla serio. Un gusto con todos. Sí, sí. Yo creo que Marquito, muchísimas gracias. Hay que hacer más seguido estos programas, yo creo. Y quiero agradecerle a Marco, quiero agradecerle también a Wilson, Pauli y Guillermo también. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Simplemente agradecerles por todas sus opiniones y creo que sí, hay que seguir discutiendo estos temas porque es importante. Si queremos recuperar realmente la patria, tenemos que hacerlo ya, porque si esperamos al 2021, ya vamos a encontrar todo vendido y ya sin país posiblemente. Muchísimas gracias a todos y será hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, chao con todos. Un gusto. Un gusto, gracias.